¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres construyen imperios, mientras que otros apenas logran levantar un ladrillo? Te diré por qué. No es talento, no es suerte, y, definitivamente, no es el mercado. Es una decisión, una decision. Simple, brutalmente práctica y absolutamente irreversible. Y si sigues viendo, te mostraré exactamente cuál fue la decisión que tomé, y que transformó toda una industria. Y más que eso, ¿cómo puedes aplicarla hoy mismo, con los recursos limitados que tienes a tu alcance? Ahora, escucha con atención, porque lo que voy a decirte en los próximos minutos puede parecer sencillo, pero es precisamente por eso que la mayoría lo ignora. Cuando llegué a Estados Unidos, no traía oro, no había heredado una fortuna ni conocía a nadie influyente, pero había algo que tenía en abundancia: ambición. La capacidad de mirar una estructura completa, un sistema completo, y encontrar la parte más descuidada, ese engranaje olvidado que, si se dominaba a la perfección, haría que todo girara bajo mi mando. La mayoría estaba distraída con el producto final, con la apariencia externa, con la ruidosa competencia, y aún en lo invisible, en el costón. Y fue entonces, cuando tomé la decisión, que lo cambiaría todo al dominar cada eslabón de la cadena de producción. No sería solo otro productor de acero, me convertiría en el señor del proceso, desde el mineral de hierro hasta el último clavo entregado a un constructor. Eliminaría a todos los intermediarios, cada margen innecesario, cada centavo desperdiciado, aun cuando me di cuenta de que los verdaderos beneficios estaban en manos de quienes controlaban los medios, y no solo el producto final. Comprendí que el juego no era vender acero. El juego era la eficiencia. El wake era la integración. El juego era la reinversión constante. Y es precisamente ese juego el que quiero enseñarte a jugar ahora. Verás. Cuando era joven, observé cómo hombres brillantes fracasaban por depender de terceros. Esperaban que bajasen los precios del transporte, rezaban para que llegase el carbón a tiempo, esperaban que se estabilizase el mercado. Yo no rezo por la estabilidad. Yo construyo la estabilidad con mis propias manos. Y si quieres cambiar tu vida financiera, tu negocio o incluso tu carrera, tienes que dejar de depender de variables externas. Tienes que empezar a dominar el proceso. La mayoría piensa: cuando tenga más dinero, más contactos, más tiempo, entonces construiré algo grande. Eso es una ilusión. Yo construí mi imperio sin esperar nada de eso. Tomaba cada ganancia, cada dólar ganado con sudor, y lo reinvertía sin piedad. Pagaba poco, pagaba mucho más por la eficiencia. Cada centavo que regresaba al negocio era un ladrillo más en mi imperio. Y ese imperio creció no por arte de magia, sino por la repetición metódica de la misma decisión: reinvertir, crecer. Reinvertir, crecer, recortar gastos, en eliminar ruidos, dominar etapas. ¿Quieres saber cómo salir de la mediocridad? Domina una etapa olvidada de la cadena en la que nadie está mirando. Haste indispensable. Haste is converted en invisiblement dominante. Ese es el arte que aprendí cuando me di cuenta de que el verdadero beneficio estaba antes del producto. Mucho antes de la venta. Estaba en la base invisible de cada operación. Verás. Mientras los demás hablaban de beneficios, yo hablaba de eficiencia. Mientras los demás celebraban las ventas, yo celebraba el ahorro de tiempo. Mientras los demás querían visibilidad, yo... Esa es la diferencia entre un comerciante y un imperio. Y no se equivoquen. Puede aplicar esto ahora mismo, ya sea vendiendo ropa, creando contenido o liderando un pequeño equipo. La pregunta es:
¿Qué parte del proceso está ignorando? ¿Qué eslabón de su cadena podría dominar pero aún subcontrata? ¿Dónde está perdiendo dinero por pereza de aprender cómo funciona? Cuando empecé a producir acero a gran escala, muchos pensaron que me había vuelto loco por invertir tanto en infraestructura. Lo veían como un coste. Yo lo veía como libertad. Libertad para marcar el ritmo, para bajar los precios sin miedo, para reinvertir sin depender de nadie. Y por eso, en solo 5 años, mi nombre dejó de ser uno más en la lista de empresarios. Se convirtió en sinónimo de dominio industrial. Pero escucha bien, no se trata solo de dominio externo. Se trata de dominio interno. Control sobre tus decisiones, tu rutina, tu capital y tu visión. La decisión que transformó mi vida no fue mágica, fue la decisión de asumir la responsabilidad absoluta de cada resultado, de dejar de jugar el juego de los demás y construir mi propio tablero AN. Y ahora te pregunto, ¿qué decisión sencilla estás evitando tomar? ¿Qué paso lógico, evidente y necesario estás posponiendo por miedo, por pereza o por falta de visión? No esperes una señal. No esperes el momento adecuado. Nunca llegará. El momento adecuado es aquel en el que decides actuar, incluso sin garantías si quieres crecer. No necesitas permiso, necesitas dirección. Y la dirección es esta. Encuentra el punto de mayor desperdicio en tu proceso, ya sea tiempo, dinero, energía o talento, y elimínalo, domínalo, intégralo. Transforma ese punto débil en tu fortaleza. Yo lo hice con el transporte del mineral, con los contratos ferroviarios, con los altos hornos, con cada centavo que pasaba por Mesme. Tú puedes hacerlo con tu logística, con tu rutina de ventas, con la forma en que lideras a tu equipo, o con la forma en que gestionas tus emociones. El principio es el mismo, Han. La eficiencia genera beneficios, los beneficios reinvertidos generan imperios. Los imperios comienzan con una decisión, y si me has seguido hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que estás listo, listo para dejar de ser un operador de tareas y convertirte en un arquitecto de sistema, listo para salir de la fila de los que esperan y entrar en la sala de los que deciden. Y si esta decisión te ha conmovido de alguna manera, si has comprendido el poder que conlleva y cómo puede cambiar tu vida, entonces quiero que escribas en los comentarios ahora mismo el hecho dominar. No es solo una frase, es una declaración pública de que estás listo para construir. Y construir con conciencia, con dirección, con propósito. Ya no estás aquí solo para participar en el juego. Estás aquí para escribir las reglas. Namba, se construye un imperio haciendo lo que todos hacen. Se construye cuando se elige ver lo que nadie ve y se actúa con una intensidad que nadie está dispuesto a mantener. Cuando tomé la decisión de integrar verticalmente cada parte de mi operación, no fue solo una elección estratégica, fue una declaración de guerra contra la mediocridad, contra la dependencia, contra la idea de que crecer es cuestión de suerte. El crecimiento es ingeniería, es repetición, es dominio veraz. Cada eslabón de mi cadena de producción era una debilidad hasta que lo tomé en mis manos. El mineral provenía de minas de otros hombres. El transporte dependía del humor de los propietarios del ferrocarril. El carbón era explotado por terceros. Y cada uno de esos puntos mermaba mi margen de beneficio. Entonces decidí, voy a comprar las minas voy a controlar los ferrocarriles. Voy a explotar mi propio carbón. No quería seguir pidiendo favores. Quería autonomía. Y usted tiene que entender esto. La libertad financiera nace de la autonomía operativa la mayoría. Sigue creyendo que el crecimiento depende de los clientes. No, el crecimiento depende del control. Control de los procesos, de las rutinas, de las personas adecuadas. Y sobre todo, control de uno mismo. El verdadero imperio comienza cuando decides que ya no vas a depender de la suerte, de los demás, ni del azar. Por eso, cada vez que aumentaban mis ganancias, no compraba lujos, compraba estructura, reinvertía sin piedad. Y cuando todos se reían de mí, locura. Porque veía 10 años por delante, tienes que empezar a pensar así. Piensa como un arquitecto a largo plazo. Piensa como alguien que no trabaja por dinero, sino que transforma el dinero en un sistema.
en un mecanismo, en autonomía. Esa es la verdadera mentalidad del imperio. Es la diferencia entre quienes viven de los pagos y quienes construyen fuentes permanentes de valor, pero, para ello, tienes que enfrentarte a un enemigo invisible. A la prisa por obtener resultados inmediatos, el deseo infantil de cosechar. Antes de sembrar con constancia, la mayoría se rinde antes de que el juego empiece de verdad. Yo tardé años en ver los primeros frutos de lo que sembré, pero cuando llegaron como una avalancha, porque estaban sustentados por cimientos reales. Y esos cimientos no son complejos, son prácticos, son decisiones sencillas tomadas con una disciplina brutal. Cuando decidí que controlaría mi cadena de producción, fue como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Lo veía todo con claridad. Sabía dónde se estaba desperdiciando cada céntimo, y sabía dónde se podía multiplicar cada céntimo. Si quieres aplicar esto a tu realidad actual, empieza por trazar un mapa de tu operación. Incluso si eres autónomo, un principio, un creador de contenido, un emprendedor solitario. Pregúntate, ¿dónde estoy perdiendo eficiencia? ¿En qué aspectos dependo de terceros para cosas críticas? ¿Dónde estoy dejando escapar dinero sin darme cuenta? Y luego, toma decisiones. Recorta, simplifica, automatiza, integra, domina. Cuando empecé a contratar ingenieros para diseñar mis propios altos hornos, muchos me dijeron que estaba malgastando el dinero, pero yo veía otra cosa en dominio técnico. No solo quería operar hornos, quería entender el alma del acero. Quería que mis hombres supieran cómo extraer hasta el último gramo de valor de lo que otros tiraban a la basura. Esa es otra lección que debe aprender. El valor no está en lo obvio. El valor está en los restos, en los sobras, en los centavos ignorados. Mientras otros hacían fortuna con grandes contratos, yo hacía fortuna recortando costes invisibles, perfeccionando procesos internos, eliminando minutos de retraso, aprovechando el calor residual, reduciendo las pérdidas operativas. Y esa mentalidad debe ser la tuya a partir de ahora, porque los grandes negocios no crecen con grandes ventas, crecen con pequeños ahorros repetidos todos los días. Y aquí va otra verdad brutal. No construirás nada grande si sigues intentando complacer a todo el mundo. Mi camino ha estado marcado por decisiones impopulares. Prescindía de proveedores caros. Rompía contratos con quienes se retrasaban. Despedía a quienes no cumplían, porque sabía que con cada decisión débil, creaba unos cimientos podridos. Y un imperio no se construye sobre arena, se construye sobre roca, sobre principios innegociables de rendimiento, enfoque y compromiso. Whitey preguntó: ¿qué concesiones estás haciendo hoy que están saboteando tu futuro? ¿A quién mantienes por miedo a romper? ¿Qué hábitos toleras que están corroyendo tu productividad? Si quieres crecer, tienes que recortar. Y recortar sin miedo. El crecimiento requiere podar, y quien tiene miedo de podar, nunca verá frutos abundantes. Pero no se trata solo de cortar, se trata de cultivar lo correcto, de formar equipos fuertes, de elegir aliados valiosos. Cuando decidí expandir mi negocio, sabía que no podría hacerlo todo solo. Así que busqué a los mejores, y no a los más baratos, ni a los más simpáticos. Busqué a los más eficientes, a los más comprometidos, a los que pensaban como yo, porque un imperio es el reflejo directo de la competencia de quienes te rodean. Si quieres crecer rápido, busca talento, pero si quieres crecer con solidez, busca carácter. Lo ideal es combinar ambos, y cuando los encuentres, valóralos, capacítalos o delega con inteligencia. Delegar no es abandonar, es crear líderes. Es construir un sistema que funcione incluso cuando tú no estás presente, y ese fue otro punto de inflexión para mí. Construir sistemas. No solo fabricar acero, sino crear una organización donde todo funcionara con precisión quirúrgica, donde cada función fuera clara, cada objetivo fuera medible y cada resultado fuera revisado. Eso me liberó para pensar en el futuro, para planificar nuevas adquisiciones, para expandirme sin miedo, porque sabía que mi base era sólida en sí. ¿Quieres libertad? Construye una estructura, construye con claridad, con disciplina, con rigor. Escribe procesos en prueba, modelos en mejora la rutina, automatiza siempre que sea posible. Eso es lo que separa a los aficionados de los imperios. Ahora bien,
Si todo esto tiene sentido para ti, si te das cuenta de que estás ante un nuevo código de construcción, quiero que respondas en los comentarios qué parte de tu proceso vas a empezar a dominar. Hoy, ¿dónde vas a aplicar este principio de integración total, reinversión agresiva y eficiencia brutal? Comparte tu respuesta con claridad, porque esto no es un vídeo cualquiera, esto es un mentoring. Y una mentoría solo funciona cuando transformas la inspiración en acción. Puedes pensar que la clave del éxito está en las grandes oportunidades, pero te aseguro que la clave está en las pequeñas repeticiones. La simple decisión que tomé, la de dominar cada eslabón de mi operación, solo funcionó porque se mantuvo día tras día con una disciplina brutal. No hubo glamour, hubo sudor. No hubo método. Cuando te comprometes con un camino, el mundo comienza a doblegarse ante tu persistencia, pero la mayoría se rinde cuando aún está en la oscuridad. Quieren ver los frutos antes de regar la tierra. Quieren aplausos antes de ser competentes. Yo hice lo contrario. Trabajé durante años en el anonimato, estructurando mi operación con obsesión. Mientras otros buscaban atención, yo buscaba eficiencia. Y eso lo cambió todo. Verás. Dominar una industria no es un acto, es un proceso de ingeniería diaria. Todos los días me preguntaba, ¿dónde estoy perdiendo tiempo? ¿Dónde estoy perdiendo fuerza? ¿Dónde estoy desperdiciando talento? Y con cada respuesta venía una acción. Si un hombre estaba trabajando por debajo de su capacidad, se la formaba. Si una máquina generaba calor innecesario, se irradiaba. Si un proveedor se retrasaba, se le sustituía a ese nivel de atención. No era excesivo, era la norma, y eso es lo que falta en la mayoría de los negocios hoy en día. Un estándar de excelencia. Aceptan lo mediocre, toleran lo mediocre, viven a merced de la suerte. Yo no lo acepto. Yo creo estándares y los mantengo hasta que se convierten en cultura, y la cultura es lo que sostiene un imperio. Cuando llegan las tormentas, cuando llegó la crisis de 1873, muchos industriales quebraron. Yo no, porque mi coste era menor. Mi operación era más ágil. Mis contratos estaban mejor estructurados. ¿Y por qué? Porque años antes ya había tomado la decisión de no depender nunca del azar. Me preparé para las tormentas incluso antes de que el cielo se oscureciera. Y eso es lo que tienes que hacer ahora, prepararte. Mientras aún hay luz, no esperes al colapso para buscar el control. El control empieza ahora, y el primer paso es entender que cada centavo perdido hoy es una fortaleza que no se construirá mañana. En cada minuto desperdiciado hoy es una estrategia que no se desarrolla. Cada empleado mal formado hoy es una falla futura en tu castillo. Y lo sé, hay quienes dicen que eso es perfeccionismo, pero no lo es. Es visión, porque lo que hoy parece un detalle, mañana se convierte en una catástrofe. Y lo que hoy parece una obsesión, mañana se convierte en una ventaja inalcanzable. ¿Quieres crecer? Empieza a actuar como un constructor, no como un aventurero. Los constructores piensan en los cimientos, en la estructura, en la resistencia. Los aventureros piensan en picos rápidos, en atajos, en aplausos vacíos. Y cuando cambia el viento, solo uno sobrevive, el que construyó para durar. Pero hay algo aún más profundo que necesito decirte. La decisión que tomé de dominar cada parte de la operación no fue solo empresarial. Fue espiritual, fue una elección de identidad. Decidí que no sería un hombre común, que no viviría como consumidor, sino como creador, que no dependería del mundo, sino que le entregaría al mundo algo tan sólido, tan útil, tan duradero, que incluso, después de mi partida, permanecería. Esa es la verdadera riqueza, construir algo que te trascienda. Y esa construcción comienza cuando dejas de preguntarte ¿cuánto voy a ganar? Y empiezas a preguntarte ¿cuánto puedo entregar con excelencia? Porque cuanto más valor generas, más inevitable se vuelve el retorno. Y ese valor comienza con la eficiencia, con el control de los detalles, con la disciplina de repetir lo que funciona todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Hice fortuna no porque descubrí un secreto oculto, sino porque elegí lo obvio, con una intensidad inquebrantable. Elegí dominar lo que otros descuidaban. Elegí reinvertir
cuando otros gastaban. Elegí crecer en silencio cuando otros gritaban. En el mercado y tú puedes hacer lo mismo. Empieza poco a poco. Empieza ahora. Pero empieza con conciencia. Traza tu proceso. Estudia tus números. Crea tus propios patrones. Y nunca aceptes la improvisación como modelo. La improvisación puede salvarte un día, pero la estructura te sostiene toda la vida y cuando encuentres personas que piensen como tú, une fuerzas. Forma alianzas y delega. Sí, pero delega con criterio. Nunca pongas tu futuro en manos de quienes no tienen hambre de excelencia. Yo elegía a mis líderes basándome en su carácter, ambición y disciplina, porque un imperio necesita generales, no espectadores. Ahora, detente y mira a tu alrededor. Mira tu vida como un sistema. ¿Qué partes están bajo tu control? ¿Cuáles siguen en manos del azar? ¿Qué puedes estandarizar, automatizar, optimizar? Empieza por ahí, haz una lista. Establece métricas, implementa controles. Why, siglos, risk. Puede parecer sencillo, pero eso es lo que construye imperios. Cuando dominé el transporte ferroviario, los demás productores quedaron a merced de las tarifas. Yo tenía el poder de decisión. Yo dictaba los plazos, los costs, y ese control se convirtió en beneficio. Ese beneficio se convirtió en reinversión. Esa reinversión se convirtió en escala, y la escala se convirtió en dominio. Puede aplicar esto a su empresa, a su equipo, a su rutina. Piense como un integrador. Vea en qué depende de los demás, y conviértalo en independencia. Vea dónde se le escapa el tiempo, y conviértalo en un sistema. Vea dónde se evapora su dinero y conviértalo en eficiencia, pero tenga en cuenta que esto requiere valentía. Valentía para romper con lo común. Valentía para mantener la concentración cuando todos a tu alrededor están distraídos. Valentía para crecer por dentro antes de cosechar por fuera. Yo necesité esa valentía cuando rechacé contratos fáciles, cuando despedí a amigos ineficientes, cuando decidí reinvertir todo lo que ganaba. Pero esa valentía fue el cemento, Jamie, y puede ser el tuyo también. Quiero que entiendas algo que nadie dice en voz alta. El mundo respeta a quienes crean estructura. El mercado, los clientes, los competidores. Todos se inclinan ante quien domina el flujo, quien dicta las condiciones, quien tiene una base sólida, mientras los demás se tambalean. Por eso, mi decisión de controlar cada eslabón de la cadena no fue solo estratégica, fue una declaración de soberanía, mientras otros empresarios temblaban ante las fluctuaciones de los precios. Yo dormía tranquilo, porque cuando controlas los costes, tú dictas los beneficios. Y esa es una lección que debes grabar en tu mente. A quien controla los costes, controla el juego. No importa lo que vendas, no importa lo que ofrezcas. Si consigues entregar más por menos, con una calidad superior, ganas siempre. Pero eso no se consigue por casualidad, se consigue con un esfuerzo meticuloso, con decisiones repetidas de recortar lo superfluo, invertir en lo que importa y fortalecer cada base. Así es como creció mi imperio, no de en salto, sino con cientos de pequeños aciertos diarios, cada tornillo ajustado, cada minuto optimizado, cada empleado alineado con el propósito mayor. Puede que pienses que esto suena agotador, y de hecho, lo es. Pero la verdadera libertad se esconde en ese cansancio disciplinado. Cuando tu estructura funciona como un reloj suizo, te ganas el privilegio de pensar en el futuro, mientras los demás siguen apagando incendios en el presente. Mientras otros empresarios vivían ocupados, yo vivía estratégico, porque la estructura me liberaba. No necesitaba correr tras contratos desesperados. Ellos venían a mí. Porque bien Carnegie cumple. Carnegie cumple con los plazos. Carnegie tiene el mejor precio, la mejor calidad y la mejor fiabilidad. Y eso no vino del marketing, vino del control. Vino de la reinversión. Vino del enfoque en ahora. Mira tu realidad. ¿Vives apagando incendios o estructurando tu casa para resistir el paso del tiempo? ¿Te sientes rehén de los problemas o creador de solutions? Porque eso lo cambia todo. Cuando entiendes que tu trabajo es construir sistemas, no solo ejecutar tareas, cambias de nivel, dejas de pensar como un empleado y empiezas a actuar como un arquitecto. Ese es el mayor secreto de cualquier imperio. A la arquitectura no importa el producto, el mercado,
la época, gana quien sabe construir sobre una base sólida. Y esa base comienza con el autocontrol, con claridad de visión, con decisiones firmes que se mantienen incluso cuando nadie las entiende. Hubo un tiempo en que muchos me llamaban loco por comprar minas de hierro. ¿Para qué tanto control?, decían. Es mejor subcontratar, Carnegie. Pero yo veía 10 años por delante. Veía que el verdadero valor no estaba en el acero en sí, sino en la capacidad de producirlo en cualquier circunstancia, en cualquier momento, con cualquier desafío. Y así fue. Cuando los demás se quedaron sin materia prima, yo seguí operando. Cuando los precios se dispararon, yo entregaba más barato. Cuando el mercado se derrumbó, mis ganancias se mantuvieron firmes, porque mi estructura no era una promesa, era una fortaleza. Tú también tienes que construir la tuya. Y eso empieza ahora. No importa el tamaño de tu negocio o de tu vida hoy. Lo que importa es la decisión de empezar a estructurar, de identificar los puntos débiles, de eliminar las dependencias, de crear mecanismos que funcionen contigo o sin ti, porque mientras tu vida se basa en el esfuerzo directo, estarás limitado. Pero cuando se basa en sistemas, en palancas, todo cambia y eso requiere valor. Valor para romper con los malos hábitos, para revisar decisiones antiguas, para reestructurar lo que funciona más o menos, porque lo más o menos es lo que mata a los imperios. No grita, no explota, se corroe lentamente como el requisito, y eso es lo que he combatido todos los días: el óxido del descuido, el óxido de la zona de confort, el óxido de la... Está bien así, porque bueno, no es suficiente para quien quiere liderar. No, el mayor imperio de acero de la historia porque me conformara con lo bueno. Buscaba lo extraordinario, no por vanidad sino por misión. Sabía que cuanto más sólido fuera mi imperio, más puestos de trabajo generaría, más ciudades construiría, más legado dejaría, y eso es lo que quiero que entiendas. Tu búsqueda de la excelencia no es egoísta, es servicio, es contribución, es transformación. Cuando construyes algo grandioso, inspiras a miles, muestras el camino, te conviertes en un ejemplo vivo de que es posible salir de la nada y dominarlo todo, con visión, disciplina y acción. Y si en algún momento dudas del camino, recuerda esto: la decisión de hoy construye la libertad de mañana. Cada proceso optimizado, cada inversión realizada con sabiduría, cada hábito implementado con firmeza, todo ello es un ladrillo más en el castillo de tu independencia. No hay sensación más poderosa que mirar tu vida y saber: yo construir esto con mis propias manos, con mi mente clara, con mi corazón firme, con decisiones que nadie quiso tomar, pero que yo tuve el valor de sostener en sí. Todavía estás conmigo hasta aquí. Es porque algo dentro de ti sabe que has nacido para algo. Que estás cansado de improvisar, que estás listo para construir con grandeza. Entonces, continúa, perfecciona cada detalle, fortalece cada pilar, y nunca jamás aceptes lo común como tu techo. Lo común es solo el comienzo. Lo extraordinario, nada es más poderoso que un hombre que sabe a dónde va y construye cada paso con intención. Y así fue como crecí intencionalmente. Nada fue por casualidad. Cada mina adquirida, cada línea férrea dominada, cada centavo reinvertido, todo estaba conectado a un único propósito: a la libertad total. La libertad no es la ausencia de trabajo. La libertad es el dominio sobre el trabajo. Libertad es cuando tu estructura trabaja para ti, cuando tu tiempo se invierte en estrategia, no en supervivencia. Cuando tu mente no está atrapada en apagar incendios, sino en encender futuros. Quiero que entiendas, la decisión que tomé de dominar mi cadena de producción no fue solo una decisión de negocios, fue una filosofía de vida, un pacto con mi futuro, una ruptura definitiva con la mediocridad. No solo quería ganancias, quería independencia. Quería crear algo que nadie pudiera quitarme, ni el mercado, ni los políticos, ni la suerte. Tú necesitas querer lo mismo, porque mientras tu vida dependa del humor de los demás, vivirás como un siervo. Y tú no naciste para ser siervo, naciste para reinar sobre lo que construyes con tus propias manos. Pero reinar exige sacrificio, exige cortar lo superfluo, eliminar distracciones, rechazar
Atajos, y esa fue una de mis mayores fortalezas. Decía no con facilidad. No a inversiones dudosas. No a empleados mediocres. No a hábitos que drenaban mi claridad. Pok Kadasu, que le das a lo inútil es un no a lo que importa. Era conocido por ser duro. Y acepté ese título con orgullo. Porque para mí, la dureza era responsabilidad. Era ser firme cuando todos eran laxos. Era ser visionario cuando todos estaban distraídos. Lideraba con convicción. Y la convicción no viene de la emoción. Viene de la claridad de propósito. Sabía lo que quería. Sabía a dónde quería. Liga, y más que eso, sabía lo que estaba dispuesto a sacrificar para llegar allí. Esa claridad debe convertirse en tu brújula, porque el mundo intentará distraerte ofrecerá atajos, te empujará hacia lo habitual, y si no eres firme, aceptarás lo que es suficiente. Dejarás de crecer. Y nada es más peligroso para un constructor que dejar de crecer. Verás, el crecimiento no es solo un deseo, es una obligación, porque todo lo que no crece, se pudre. Todo lo que no avanza, retrocede. Y esa es la diferencia entre quienes construyen imperios y quienes solo sobreviven. Los constructores nunca se conforman. Ven cada paso como una preparación para el siguiente. Por eso, incluso cuando mi negocio ya era rentable, seguí optimizando, seguí invirtiendo, seguí estudiando, porque el juego nunca termina para quienes tienen visión. La excelencia es un hábito, no un destino, y tú necesitas desarrollar ese hábito. Ahora empieza pequeño, sí, pero empieza con excelencia. Vende tu primer producto como si fuera para un rey. Entrega tu primer servicio como si todo el mundo estuviera mirando. Gestiona tu tiempo como si fuera un recurso divino, porque eso es lo que es. El tiempo es el activo más valioso del imperio, más que el dinero, más que la estructura. Eso organicé mi vida en torno a él. No permitía reuniones inútiles. No toleraba los retrasos. No dedicaba ni una hora a algo que no me acercara a mi misión. Y tú debes hacer lo mismo. Levántate temprano. Elimina el ruido. Estudia con concentración. Trabaja con intensidad. Descansa con propósito. Cada minuto mal empleado es una piedra fuera de lugar en tu construcción. Ahora, detente y mira tu semana. ¿Dónde están las fugas de energía? ¿Dónde estás diciendo sí a lo que no construye nada? ¿Dónde estás aceptando menos de lo que sabes que mereces? Corrige eso. Ahora, no esperes a que la vida te obligue a cambiar. Toma la decisión. Manténla hasta que se convierta en tu nueva identidad. Porque eso es lo que hice yo. Me convertí en el hombre que mantiene decisiones impopulares. El hombre que dice no con paz en el corazón. El hombre que elige lo difícil ahora, para vivir lo extraordinario después. Y tú puedes convertirte en ese hombre. Tú puedes ser esa mujer. Solo tienes que decidirlo. Y decidirlo con convicción. Y recuerda, nada de esto tiene que ver con el acero. Nada de esto tiene que ver con la industria. Se trata de mentalidad, de visión, de construir algo tan sólido que ninguna crisis pueda derribar. Y eso comienza desde dentro, con el tipo de pensamientos que alimentas, con el tipo de patrones que estableces, con el tipo de futuro que aceptas como posible. Y si has llegado hasta aquí conmigo, es porque ya no aceptas lo común. Algo dentro de ti clama por la grandeza, y la grandeza no es un premio, es una cosecha de hábitos, decisiones, estrategias y sacrificios que pocos están dispuestos a plantar. Pero tú sí te estás estás escuchando, estás absorbiendo, estás preparando, y el mundo exterior no tiene ni idea de la fuerza que se está forjando dentro de ti. Ahora mismo, lo verán más tarde. Lo verán cuando tu estructura sea sólida, cuando tus resultados sean innegables, cuando tu libertad sea palpable, lo verán. Pero tú sabrás que empezaste aquí, con una simple decisión, tomada con una convicción absurda. Voy a dominar, voy a construir, voy a dejar un legado. A estas alturas, ya no eres el mismo, porque nadie escucha una verdad tan cruda y permanece intacto. Te han confrontado, te han desafiado, y ahora te enfrentas a una elección: volver a tu rutina, como si nada hubiera pasado, o reconstruir tu vida como un imperio
piedra a piedra, decisión a decisión. Y si sientes el peso de esa responsabilidad, ahora genialan porque es ese peso el que transforma a los hombres comunes en titanes. Fue ese peso el que me moldeó, la responsabilidad de no depender más de nadie, sino a pedir permiso para crecer, de liderar con integridad incluso cuando todos a tu alrededor preferían los atajos al liderar. No es un papel, es una identidad, es una forma de ver el mundo, donde todo es una oportunidad para construir, donde cada error se convierte en una lección, donde cada desafío se convierte en un peldaño. Y cuando asumes esa identidad, todo cambia. Dejas de verte como una víctima de las circunstancias y empiezas a actuar como creador de tu propio destino. Eso fue lo que me impulsó cuando todos decían que la industria del acero estaba saturada. Cuando se rieron de mi obsesión por controlar el transporte, la materia prima, los contratos, no entendieron que no se trata de control por vanidad. Se trata de excelencia. Se trata de no aceptar menos que la perfección funcional. Puedas aplicar ese mismo principio a tu vida. Mira tu realidad actual. ¿Qué áreas son frágiles? ¿Qué partes de tu funcionamiento personal, profesional, emocional, aún dependen de la improvisación? Haz una lista de cada una y convierte cada una en una prioridad. Establece procesos, crea sistemas. Eleva el nivel. Y si surgen dudas, recuerde, esto no necesita suerte. Necesita estructura. La suerte es lo que dicen los débiles cuando ven el éxito de los disciplinados. Yo no era el más brillante, pero era el más implacable. Y esa implacabilidad es lo que construye, es lo que te lleva a donde otros no pueden llegar. Verás. La mayoría se rinde porque confunde el dolor con el fracaso. Pero el dolor no es el finaliz, el comienzo. Es el cemento de los cimientos. Cada noche sin dormir, cada pérdida estratégica, cada contrato rechazado, todo eso es parte del proceso, es parte del pulido. ¿Quieres saber qué separa a quienes construyen castillos de quienes viven en chozas emocionales y financieras? Es la disposición a atravesar el dolor con la visión intacta, con el plan en las manos, con los ojos fijos en el largo plazo. He pasado por crisis económica, por traiciones de socios, por momentos en los que la quiebra parecía inevitable, pero no retrocedí, reconstruí. Reoptimicé, reforcé mis cimientos. Y eso es lo que harás tú, porque ahora sabes cómo. Tienes un modelo, tienes una referencia y lo más importante, y tienes una decisión ya tomada, una decisión simple, pero absoluta: dominar, no aceptar lo común. Vivir con intención. Y aquí está el punto final de esta mentoría en todo imperio, todo legado, toda... Comienza con una pequeña decisión, pero sostenida con ferocidad. Para mí, fue la decisión de dominar mi cadena, de reinvertirlo todo, de hacer de la eficiencia mi culto. Y esa decisión me hizo invencible. Para ti, tal vez la decisión sea otra, pero el principio es el mismo. Él elige un punto débil, un eslabón flojo, una fuga, y ciérralo con cemento, con disciplina, con normas, y luego, repite, fortalece otro punto. Y otro MS, hasta que un día, sin darte cuenta, habrás construido una fortaleza, un imperio, un nombre que tiene peso, una vida con propósito. Y cuando llegue ese día, y llegará, mirarás atrás y sabrás todo. Comenzó aquí en esta mentoría, en esta decisión, en este momento en el que decidiste dejar de sobrevivir y empezar a construir. Ahora, mi última petición: si esta mentoría ha transformado tu forma de pensar, si te ha dado dirección, claridad o fuerza, comparte este vídeo con tus seres queridos. Envíalo a quienes necesitan un rumbo, a quienes están perdidos, agobiados o a punto de rendirse. Sé el mensajero de una nueva construcción. Y suscríbete a este canal, porque estamos construyendo algo más grande que vídeos. Estamos levantando una legión de constructores de líderes, de mentes que no aceptan lo común. Y tú ahora formas parte de él. Lo construye con fuerza, con fe, con visión. Y nunca lo olvides, no es el acero lo que define el imperio, es la mente de quien lo moldea.